Vamos a repasar algunos conceptos eléctricos, comenzando con la línea de alimentación, la cual nos provee 220 volts de corriente alterna con una frecuencia de 50 Hz, donde se encuentra toda esa energía y bueno, se encuentra en los tomacorriente de la instalación eléctrica. Allí está la energía necesaria para hacer funcionar cualquier carga, ya sea lámpara o cualquier artefacto eléctrico. Todos estamos en riesgo de contacto eléctrico al manipular algún artefacto o instalación eléctrica. Un contacto directo es cuando tocamos la fase o un cable con potencial. Podemos tocar con la mano, con el codo, con cualquier parte del cuerpo, pero hacemos contacto con un cable que está, como dice acá, a un potencial eléctrico. A eso se denomina contacto directo. Mientras un contacto indirecto es aquel que se establece cuando nosotros tocamos el chasis de un artefacto eléctrico y sentimos que no da la corriente. Eso se debe a una falla de aislación en el aparato eléctrico. Por ejemplo, si estoy enchufando el cargador del celular, voy a tocar la computadora, me agarra la corriente, un cosquilleo. Si por ejemplo cuando estoy prendiendo el lavarropa o el termo, cualquier artefacto eléctrico, cuando yo lo manipule, voy a estar en contacto con el chasis. Si me da la corriente es porque he sufrido un contacto indirecto. Los dispositivos de protección eléctrica. En este caso tenemos la llave térmica o interruptor automático. Acá vemos los diagramas unipolares y los diagramas multifilares. En este caso tenemos una térmica unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar. Y acá tenemos el gráfico de un diferencial tetrapolar y un interruptor diferencial bipolar. Bien, llave térmica, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar. Acá, en la característica de la llave térmica, podemos leer que es una llave de 32 A con una curva C general para domiciliaria y una corriente pico de 3000 A. ¿Qué significa todo eso? Que cuando el conductor se conecte a la térmica y de la térmica a la carga, la térmica va a saltar con una corriente superior o igual a 32 A. ¿Cómo salta? Bien, la llave térmica tiene adentro un circuito térmico y un circuito magnético. Entonces, cuando la corriente va creciendo porque yo he enchufado una carga, o sea, una plancha, por ejemplo, más el lavarropa, más la heladera, más el microondas, más el taladro, más la amoladora, voy enchufando más cargas cada vez. Entonces eso me genera un consumo de corriente cada vez más elevado. La llave térmica tiene una lámina bimetálica que se dobla cuando la corriente va aumentando por el efecto Joule, va generando calor y la lámina se dobla. Bien, ahora sí, vamos a pasar a algunos conceptos básicos eléctricos que son necesarios para nuestra clase.
Comenzamos con la línea de alimentación. Por la línea viene 220 volts de corriente alterna con una frecuencia de 50 Hz. Con esa tensión funciona el aparato que yo voy a conectar. Vamos a repasar algunos conceptos básicos eléctricos que nos van a servir para las próximas clases. Comenzando con la línea de alimentación. Comenzando con la línea de alimentación. Nosotros vamos a obtener 220 volts de corriente alterna con una frecuencia de 50 Hz desde el toma corriente. Allí está la energía que nosotros vamos a aprovechar para hacer funcionar la carga. La carga vamos a llamar a todo aquel artefacto que para funcionar necesita ser conectado a la red domiciliaria eléctrica, la cual mínimamente tiene que traer dos cables, uno que se llama fase y otro que se llama neutro. El tercer cable, que no es opcional, es obligatorio, se llama tierra y está representada por la patita vertical. Continuando, vamos a explicar el riesgo de contacto eléctrico. Vamos a explicar el riesgo de contacto. El riesgo de contacto eléctrico está presente en todas aquellas personas que manipulan algún artefacto eléctrico o alguna instalación eléctrica. Y se divide en contacto directo y contacto indirecto. El contacto directo es cuando yo voy a tocar una fase, o sea, voy a tocar un conductor que tiene un potencial eléctrico. Mientras que el contacto indirecto es cuando yo manipulo un artefacto y al tocar el chasis del mismo me agarra la corriente. O sea que por una falla de aislación que tiene el artefacto me produce un choque eléctrico. Dispositivos de protección eléctrica. Vamos a comenzar con la llave térmica. Acá tenemos llave térmica unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, con sus respectivos gráficos técnicos. Esta columna representa los gráficos unifilares y esta los multifilares. Bien, la que utilizamos nosotros generalmente es la bipolar, la cual se grafica de esta forma. En cuanto al interruptor diferencial o disyuntor, vamos a tener que dibujarlo de esta manera. Este es un disyuntor tetrapolar y el que usamos nosotros es un disyuntor bipolar. Bien, interruptor termomagnético o llave térmica. Tenemos el unipolar, el bipolar, tripolar, tetrapolar. El interruptor termomagnético. ¿Cuál es su función? Y está destinado a proteger las instalaciones eléctricas, específicamente los cables de la instalación eléctrica. ¿Cómo lo protege? Bueno, tiene dos funcionamientos básicos, uno es térmico y el otro es magnético. El térmico es aquel que actúa por sobrecarga, o sea, como la llave térmica está en serie con la tensión de línea y la carga, por ella atraviesa una corriente, la cual, si es muy elevada, acciona una lámina bimetálica y a medida que va creciendo esa corriente, esa lámina bimetálica se va doblando más y llega a un punto en donde actúa sobre el interruptor.
Entonces, ¿qué significa que suba la corriente? Significa que yo voy a conectar varias cargas. Voy a conectar varios aparatos a los tomas, y si tengo pocos tomas, lo que voy a acostumbrar a hacer es poner zapatillas y voy a seguir enchufando aparatos, y eso va a seguir aumentando la corriente. Entonces, la corriente tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Este es el límite. Este número indica la corriente de corte por sobrecarga de la térmica. Y cuando llegue a ese límite va a accionar el interruptor. Lo va a poner en off, o sea, va a saltar la térmica. En la otra parte, la magnética está destinada para cuando hay un cortocircuito. Un cortocircuito significa que yo voy a unir la fase con el neutro, o accidentalmente se va a unir la fase y el neutro. Eso provoca una gran corriente. Esa corriente generalmente está determinada por la curva, en este caso de tipo C, que es la que normalmente utilizamos nosotros en la red domiciliaria eléctrica. Bueno, utiliza adentro, hay un electroimán por donde circula la corriente, y cuando hay una gran circulación de corriente, produce un campo magnético que actúa sobre una pieza móvil, y esa pieza móvil hace que el interruptor se ponga en off, o sea que salte la térmica también. Bien, otra característica de la térmica es este numerito, 3000 amperes o 3 kiloamperes. Ese numerito me está indicando que la térmica aguanta esa corriente antes de sufrir algún daño. Volvemos a la gráfica del interruptor diferencial. Ahora vemos para qué sirve. Tenemos aquí un interruptor diferencial tetrapolar. Acá tenemos el botón de test, tenemos la llave de encendido apagado, las características del interruptor y la simbología eléctrica. En nuestro domicilio utilizamos un interruptor bipolar. La función del mismo es salvar la vida de las personas. Acá vamos a explicar un poquito cómo lo hace, pero es fundamental que la instalación eléctrica domiciliaria tenga una conexión a tierra apropiada. Bien, el interruptor diferencial también está en serie con la línea de alimentación y la carga. Entonces vamos a tener, esta es la palanquita de on-off, de desconexión y conexión. Acá tenemos el botón de prueba, tenemos la línea de fase que viene hacia un núcleo toroidal, atraviesa una bobina y se va para la carga. El neutro también hace lo mismo, atraviesa una bobina en el núcleo toroidal y se va para la carga. Es fundamental que la corriente de fase que entra por la fase y se va hacia la carga sea igual a la que vuelve de la carga hacia el neutro. Entonces, si es igual, los flujos magnéticos, tanto de fase como del neutro, son iguales, se contrarrestan y no hay ningún efecto. El disyuntor o interruptor diferencial sigue funcionando, sigue conectado. Cuando detectamos una derivación a tierra porque hubo un contacto indirecto, o sea que yo fui a prender por ejemplo, el lavarropa y me dio la corriente cuando estaba tocando el chasis, voy a tener un desequilibrio en este circuito. Por lo tanto, la corriente fase, la que viene por acá, no es la misma a la corriente que regresa por el neutro. ¿Por qué no es la misma? Porque por mi persona atravesó una corriente. Entonces, los flujos son diferentes y eso genera un flujo diferencial en la bobina de detección,
lo cual genera una corriente que activa un electroimán. El electroimán actúa sobre una pieza móvil y esta pieza móvil actúa sobre el mecanismo de interrupción. Entonces, lo que provoca sería que el interruptor diferencial, abre el circuito. Entonces, y como le decía al principio, lo más importante es que la instalación eléctrica disponga de una puesta a tierra normalizada. Si no, está de gana el interruptor diferencial. Si no está la puesta a tierra, el interruptor diferencial no puede detectar esa corriente de fuga. Sigamos. Hablemos de los conductores. En este caso, los conductores vienen normalizados y sus colores también. El marrón, negro y rojo se utilizan para las fases, el verde amarillo para la tierra y el celeste para el neutro. La tierra se utiliza la letra PE. La sección del conductor nos proporciona indirectamente la corriente que soporta. Por ejemplo, este de 4 milímetros cuadrados soporta una corriente de 24 amperes dentro de una cañería. Al aire libre soporta 28 amperes. Así que cuando compramos un conductor estamos comprando por la sección del conductor y por el color también. Sigamos con los interruptores. Tenemos los unipolares, los bipolares, tripolares. El simple, el doble, triple. Acá tenemos un interruptor para empotrar, como así también tenemos tomas corriente que van empotrados. Tanto el interruptor como el toma corriente viene para una conexión aérea. ¿Sí? Acá tenemos el símbolo del toma corriente, también tenemos el símbolo de la llave o el interruptor. Los interruptores, aparte de la forma, otra característica es la tensión que soporta y la corriente que soporta. Los tomas corriente también. Bueno, acá tenemos accesorios para la instalación eléctrica. Nos vamos a encontrar con el cuadro de distribución, que sería el tablero seccional que nosotros tenemos en la casa, tablero principal, en donde iría la térmica y el diferencial. Tenemos los caños de PVC con sus curvas. También tenemos cajas de paso que van en la pared. Son para empotrar y son también aérea. Los caños se pueden hacer en una instalación empotrada, o sea, dentro de la pared, o por fuera de la pared. Entonces, básicamente debemos tratar de proyectar instalaciones eléctricas respetando las respectivas reglamentaciones sobre instalaciones eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA. Tenemos que emplear aparatos y artefactos que cumplan con los requisitos esenciales de seguridad. No repararemos instalaciones eléctricas y artefactos. Esa tarea debe ser efectuada por un electricista responsable, profesional y habilitado. Lo que sí podemos hacer es controlar periódicamente y verificar que las características eléctricas de los equipos y artefactos de utilización deban ser los adecuados a las prestaciones de las instalaciones en que sean conectados. Ahora, podemos nosotros tener a cargo personal
electricista, por lo tanto debemos conocer las normas, los aparatos, los accesorios, los riesgos que tenemos al manipular una instalación eléctrica o un artefacto eléctrico. Por eso te repaso.